Te va a cambiar al cable para acá. Buenas tardes, comandante. Lo primero que voy a pedir, que bueno, lo que va a hacer falta, pero por las dudas, ustedes. Bienvenidos a una charla del ciclo de charla matemática, realizado por el núcleo de matemáticas aplicadas, nunca. Hoy vamos a hacer Laura, que viene personal de muchos de acá. Nos va a hablar sobre un modelo acumulativo y una aplicación para modelar el nivel de electrosis. Bueno, ni un poco más largo, así que no me aprendí por ti. Así que bueno. ¿No? Hola a todos. Bueno, como dijo Leo, el trabajo se llama Modelo Logit Acumulativos de Ventajas Paralelas y su aplicación para modelar el nivel de endometriosis en mujeres fértiles. Este trabajo lo hice en el marco de la maestría en matemática en la materia modelado estadístico con Marita. Y lo presenté el año pasado en el Congreso de la SAE. Bien, el trabajo está dividido en dos partes. La primera es donde presento todo el modelo y la segunda en donde empiezo con la aplicación. Bien, en la primera parte tiene tres partecitas, que es la presentación de un modelo Logit genérico, el modelo Logit acumulativo y dentro de ese el modelo de ventajas paralelas. Y después en la aplicación tenemos 6 partes que son un poquito de definición de qué es la endometriosis, los datos que utilicé, un análisis exploratorio de esos datos, el análisis de dependencia entre todas las variables que se consideraron, la aplicación del modelo y una conclusión como siempre. Bien, el modelo Logit. El modelo Logit o modelo de regresión es un modelo que lo que hace es modelar una variable que la llamamos variable dependiente o variable respuesta en base a variables independientes o variables predictoras, se lo llama. ¿Sí? Entonces, esa variable respuesta puede ser una variable continua, puede ser una variable cualitativa. Después, la función va a depender de las variables predictoras que tengamos, o las variables independientes, y de unos parámetros que se llaman beta. Además, el modelo siempre tiene un error, que es algo que el estadístico, digamos, no puede controlar. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos modelos donde la variable i sea una variable categórica. ¿Sí? Entonces, con esa variable categórica podemos tener un modelo que puede ser de respuesta nominal, donde la variable tiene categorías, pero no me importa que un orden, digamos, tiene un orden de esas categorías, o puede ser de respuesta ordinal, donde las categorías sí tienen un orden. Bien, nosotros nos vamos a centrar en los ordinales. Hay diferentes modelos para cuando queremos modelar una variable ordinal, como son el modelo de categorías adyacentes, el modelo de razón continua, modelos logísticos estereotipos, los modelos de ventajas parciales proporcionales y los modelos lógicos acumulativos, que son los que vamos a ver. Bien, el modelo lógico acumulativo, para poder aplicarlo, lo que necesitamos es, como les dije, una variable categórica con K categorías, las probabilidades para cada uno de los individuos que tengamos en cada una de las categorías, y que la variable condicional de la variable respuesta con cada una de las variables predictoras siga un modelo multinomial de parámetros 1 y cada una de las probabilidades anteriores. Bien, ¿qué es el modelo de Logit acumulativo o cómo se escribe? Tiene esa forma no muy amable, donde lo que hacemos es calcular un logaritmo de la probabilidad de que el individuo caiga en una cierta categoría mayor a una categoría I, dado todas las variables predictoras que tengamos. Si nosotros acomodamos un poquito de eso con exponenciales y lo trabajamos, terminamos que el modelo Logit termina siendo una función lineal, en donde tenemos los valores de cada una de las variables predictoras
delimitado por unos beta, que esos se llaman coeficientes. Bien. Fíjense que vamos a tener uno de estos modelos por cada una de las categorías que tengamos, ¿sí? Bien. Para ese modelo podemos encontrar que es la función de distribución. Para los que no recuerden que era una función de distribución, es una función que acumula probabilidades desde un cierto punto hacia abajo. Bien, entonces podemos tener la función de distribución para cada una de las categorías. Una cosa importante, fíjense que las categorías siempre llegan hasta acá -1, en vez de hasta acá, es porque el modelo toma una de las categorías como referencia. En este caso, todos estos modelos, esto que voy a presentar, la toma a la superior, a la más alta como categoría base. Y teniendo una observación X cualquiera, la función acumulada tiene esa forma, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto hace un ratito, que es la probabilidad de que caiga en una de las categorías superior a la categoría I, dado un vector de variables predictoras. Tiene esa forma que si la trabajamos un poco también es exponencial, terminamos con que la función acumulada o la función de distribución para la categoría I, dado un vector X, termina siendo 1 sobre 1 más la exponencial de la función lineal que habíamos visto al principio. Bien. También se puede calcular la función de probabilidad puntual para cada una de las categorías, dado un vector X, que es la probabilidad de que el individuo caiga en una categoría Y en particular, dado un vector. ¿Qué hacemos para calcularlo? Bueno, hacemos la acumulada de la categoría I, la que vimos anterior, menos la acumulada de la categoría I menos 1. Que eso queda una cosita bastante fea. Básicamente lo que dice fue escribir las dos funciones anteriores, ¿sí? Fíjate que si uno lo mira así, no se ve tan mucho para calcular. Ya uno viene viendo, bueno, el modelo no es tan bonito. Bien, una de las cosas que se ven en estadística son los outradios. Los outradios o cocientes de ventajas, siempre que nosotros tengamos un modelo se pueden calcular. ¿Qué son? Es un valor que nos dice cuán probable es que si tenemos una observación en una cierta categoría, cuando le sumemos una unidad a alguna de las variables predictoras, lo pasemos a la categoría que sigue. ¿Sí? Bien, ¿cómo se calculan esos outradios? Supongamos que yo lo que hago es sumarle una unidad a la variable predictora R. Esto se ve más feo todavía. Los outradios o los θ I para la categoría I, eso sería cuál es la probabilidad o cuál es el cociente de ventaja de que caiga, de tener que pasarlo a la categoría I más 1. En este caso, si yo le aumento 1 en la categoría, en la predictora R. Bueno, ¿qué es esto? Es la acumulada. Si nosotros miramos, es la acumulada o la probabilidad acumulada de cuando la predictora R le sumo 1, ¿sí? Dividido cuando no le sumo nada, cuando la dejo como está. Entonces, trabajando un poco ese cociente, digamos, de arriba, terminamos teniendo esas exponenciales que cuando las ponemos como producto, digamos, a esas exponenciales, se nos simplifican un montón de cosas y terminamos teniendo que el cociente de ventajas para la categoría I es la exponencial del coeficiente que está multiplicando a la predictora R en la categoría que quiero ver si subo o no subo. ¿Sí? Bien. ¿Qué desventajas tiene este modelo? Como habrán visto, es bastante feo todo, pero el problema es que tiene K-1 ecuaciones, porque tengo que tener una ecuación por cada una de las categorías menos la que estoy usando de referencia. Y además tengo P más un parámetro para estimar, que son todos los betas que están multiplicando a las predictoras más los coeficientes de los interceptos, los beta 0. Entonces, es decir, que tendría que calcular K-1 por P más un parámetros. ¿Sí? Si uno tiene pocos datos, como van a ver que me pasa a mí, este modelo trae muchísimos errores, ¿sí? Porque es re difícil de calcular. Y si tuviera mucho, llevaría muchísimo tiempo hacerlo también. Entonces, ¿qué hacemos?
Pasamos a uno que se llama de ventajas paralelas. El modelo de ventajas acumulativo de ventajas paralelas lo que hace es, por un lado, reducir los parámetros a estimar. ¿Sí? Que eso es importante. ¿Por qué? Porque todos los betas que están multiplicando a cada una de las variables predictoras son todos iguales en cada una de las categorías. Y lo único que me va a hacer es cambiar los beta cero, cambiarme los interceptos. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo, ¿cómo se vería gráficamente este modelo? Si yo tuviese, por ejemplo, dos variables, una variable predictora y la que quiero predecir, el modelo me termina dando una recta. Entonces, este modelo visto gráficamente lo que me va a dar son rectas todas paralelas entre sí. ¿Sí? Para cada una de las categorías. Bien. Obviamente, como tengo menos cosas para estimar, el modelo se vuelve un poquito más ameno. Entonces, la función acumulada, de distribución acumulada, o de distribución para cada categoría I, fíjense que ahora es la misma que la anterior, solo que ahora va a depender solamente el beta cero de qué categoría estoy, y no todas las anteriores, y no todas las predictoras. Lo mismo me pasa con la función puntual. Voy a tener que la función puntual va a ser la acumulada para la probabilidad acumulada para la categoría I menos la acumulada para la categoría I-1. Bien, una particularidad que tiene este de ventaja paralela es que todos los betas, menos todos los betas cero, digamos, lo que hacen es ir disminuyendo, ¿sí? El valor a medida que voy cambiando de categoría, a medida que voy hacia la categoría más baja. Bien, y los bound-radius, el cociente de ventaja, fíjense que ahora ya no depende de la categoría en la que esté, solo va a depender del beta que está multiplicando a la variable predictora que me interese sumarle una unidad. Entonces ahora, para cada una de las categorías, la ventaja o el cociente de ventaja de cambiarla de categoría va a ser exactamente la misma y solo depende de la variable que aumente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo interpretamos los bound-radius o los cocientes de ventaja? Si el coeficiente que acompaña a la variable predictora R es mayor que 0, entonces el bound-radius va a ser E a la beta R. ¿Sí? Y eso va a ser mayor que 1. Es decir, que en ese caso lo que voy a tener que hacer es cambiarlo de categoría al individuo. Si es menor que R, entonces el tita o el cociente de ventaja me va a dar menor que 1. Con lo cual voy a decir, no me conviene cambiarlo, lo dejo donde está. ¿Sí? Bien. Eso con respecto al modelo. Ahora en la aplicación, lo primero que vemos es un poquito de qué es la endometriosis. ¿Sí? La endometriosis es la presencia de tejido parecido al endometrio, que es lo que recubre el útero de las mujeres, que se encuentra fuera del útero. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta si tiene riesgo de tener endometriosis? Porque tiene periodos de menstruación muy dolorosos, o porque tiene mucho sangrado, o son cortos, o son muy largos. Y además, el tener endometriosis provoca problemas para fecundar. Por eso hay que estar bastante atentos. Bien, se trata a partir de un examen pélvico con un Papa Nicolau. Si el médico ahí ve que hay algo fuera de lo normal, manda a hacer una laparoscopía para poder analizar un poco cómo es el tejido. Bien, ¿y cómo se trata? Con analgésicos cuando es leve, con anticonceptivos hormonales cuando ya es más grave, y si la persona quisiera concebir, hay que operar, sacar todo lo que está de más, digamos, todo el tejido que sobra, y medicar para poder fecundar. Bien, los datos. Los datos los saqué del libro, no esperen que se los diga en inglés, una introducción a la enseñanza de la estadística con aplicación en R, de los autores James Whitten, Casti y Yarani. Se me costó.
Bien, los datos están sacados o están recolectados en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo en Brasil por el doctor Mauricio Abrao. Cuenta con 13 variables medidas a las mujeres y son nada más que 50 datos. Entonces, por eso tuve que optar por otro método que no sea el acumulativo solo. Bien. Las variables que se midieron fueron estas 13. Fueron el grupo, que en realidad lo único que era un grupo de control, un grupo de pacientes que realmente se sabía que tenían endometriosis. Esa variable yo no la tuve en cuenta. El paciente, que era un ID de la paciente, la edad, el número de gestaciones, de partos y de abortos que había tenido, la dismenorrea, que es el dolor cuando menstruamos, ¿sí? que tiene 4 categorías, que no tiene, leve, moderado o intenso. Puede ser también se midió, la dispaurenia. La dispaurenia es el dolor a tener relaciones sexuales, que puede ser que no tenga, que tenga fuera del canal vaginal, dentro del canal vaginal, que yo lo llamé PRO, o que tenga en los dos, adentro y fuera. Después el nivel de endometriosis, que se midió en 5 niveles, que van, que no tiene, que sería 0, 1 que es leve, 2 que es moderado, 3 grave y 4 severo. Y después se midieron otras 2 cosas, que son el CA125, que es una medición tumoral, es un índice tumoral, que cuando se tiene cáncer de ovario o de útero, ese índice suele dar muy alto. Y el PCR, que lo que hace es, por lo que entendí, es agarrar una parte del ADN de la persona y por métodos en un laboratorio se va como replicando, y con eso lo que se pueden saber son cuestiones genéticas para tener ciertas enfermedades. Bien, el A y el B lo que significa se midieron durante la menstruación, que es el A, y el B es después de 10 días de la menstruación. Bien. Lo que hice fue un análisis exploratorio con las variables cuantitativas y vi que más o menos, a ver, la edad de las mujeres tienen una medida de 32, las gestaciones van entre 0 y 11, los partos entre 0 y 7, que claramente está relacionado con el 11, los abortos también van de 0 a 4, o sea, también son bastante altos, y después, fíjense que el CA125 da como media 108, pero tiene un desvío bastante grande, que es 158. Es decir, que hay mujeres que se están alejando mucho de la media, ¿sí? Que les dan valores muy altos. Ahora vamos a ver los gráficos. Lo mismo pasa con el CA125 después de 10 días de la menstruación, y más o menos parecido, fíjense, que nos pasa con el PCR. Bien, vamos a ver un poquito los gráficos. En el primero, no sé si se lee lo de arriba, pero el primero es el de la edad, ¿sí? La mayoría de las mujeres, fíjense que tienen entre 26 más o menos y 37 años, ¿sí? Pero tenemos una mujer que tiene 43, que era el máximo que teníamos, y tenemos 2 mujeres que tienen 20, que esas están como muy alejados de los rangos normales para identificar la endometriosis. Después, para las gestaciones, tenemos la gran mayoría o han tenido 0, o 1 o 2, o 3, perdón, creo que tuve, ¿sí? O 3, pero tenemos, como dije, una que tuvo 9 gestaciones y otra que tuvo 11 gestaciones, ¿sí? Con los partos va a pasar algo parecido, porque son bastante dependientes, son dependientes con las gestaciones, ¿sí? Tenemos que la mayoría tuvieron 0, 1, 2 o 3, y después tenemos algunos que se han ido un poco más, hasta el último que tuvo 7 partos, ¿sí? Lo mismo nos pasa con los abortos. Vamos a tener algunas mujeres que tuvieron muchos abortos, que tuvieron 3 o 4 abortos, pero la gran mayoría o no tuvo o tuvo 1.
Con CA 125 vemos lo que nos pasaba con ese desvío tan grande que teníamos de la media, que son los valores de estos extremos. Fíjense que acá, en la caja del box plot, está todo por debajo de más o menos un 150. ¿Sí? Y tenemos la chica de arriba, digamos, que le da más de 800. O sea, es muy distinto. Y lo mismo pasa 10 días después de la menstruación. El índice es más bajo, debe haber alguna cuestión ahí hormonal que trabaja. El índice es más bajo, pero esa chica sigue estando con un nivel muy alto. Con PCR pasa más o menos parecido. Tenemos la mayoría que están en un rango entre 0 y 11, ponele 12, ¿sí? Y algunas, ¿sí? Que se despegan de todo el resto, que eso es lo que nos representaba ese desvío tan grande que teníamos, y lo mismo nos pasa con de 10 días después de la menstruación. Bien, para las variables cualitativas, lo que hice fue un gráfico de barras, y podemos ver que para la endometriosis, la gran mayoría de las mujeres o tienen un nivel leve de endometriosis, moderado o grave, ¿sí? Que son las 3 barritas del medio. O sea, que todas las que fueron porque tenían algún problema. Para la dispaurenia, ¿sí? Para el dolor al tener relaciones sexuales, la gran mayoría de las mujeres no sufría de dispaurenia o tenían dolor en el canal vaginal. Y para el nivel de dismenorrea, también vemos que en general suelen tener dolores, o es intenso o moderado, ¿sí? Pero un poco de dolor sí, se ve que tenían. Bien. Vamos a ver cómo quedó el análisis de dependencia entre las variables. ¿Por qué necesito hacer el análisis de dependencia? Porque yo lo que quiero hacer es un modelo y quiero explicar una variable. Entonces tengo que fijarme cuáles de todas las variables que me di tienen relación con esa variable que quiero explicar. Porque si alguna me da muy baja, no tengo por qué ponerla en el modelo, no me sirve. Entonces lo primero que hice fue eso, ver la dependencia de todas las variables en el modelo con la variable que quiero explicar. Y por otro lado, lo que hice también fue la dependencia entre las variables que me quedaron dependientes de la variable que quiero explicar, entre las otras variables para ver si descartaba alguna más en el camino. Esto también es importante porque yo tengo solamente 50 datos. Entonces, tengo 50 datos y 13 variables, son un montón para la poca cantidad de datos que tengo. Bien, en el caso del análisis de dependencia de endometriosis, que es una variable cualitativa, con las variables cuantitativas, lo que hice fue aplicar un coeficiente que se llama el coeficiente de eta cuadrado, que lo que pide es la correlación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Ese coeficiente, fíjense que me quedaron altos en gestaciones, partos, CA 125 antes de la menstruación, CA 125 después de la menstruación y PCR antes de la menstruación. Para el caso con la variable, entre variables cualitativas como son la dismenorrea, la dispaurenia y la endometriosis, lo que se usa es una matriz policónica para ver esa relación. Y la que me quedó con un coeficiente de correlación alto es la dismenorrea con endometriosis. Entonces, la edad, los abortos, el PCR, luego de la menstruación y de la dispaurenia, la saco de mi análisis. Entonces ya me quedé con menos, ya me quedé con 6. Bien, ahora, de esas 6 lo que hago es fijarme qué relaciones tienen entre sí. Para después, si en el modelo me aparece alguna de esas, me quedo con un modelo más simple, digamos. Entonces, fíjense que obviamente partos y gestaciones va a tener un coeficiente de correlación muy alto, ¿sí? Que es 0,96.
el CA125 con el CA120, el antes y el después, digamos, también tienen una correlación muy alta, que es 0,76. Y después me pasa con la dismenorrea y las gestaciones y los partos. ¿Sí? También tienen coeficientes altos, pero tampoco son que altos. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos con el modelo. El modelo yo lo hice con R, con el programa R, y las variables que retuve son, que de todo ese análisis que hice recién, son las gestaciones, los partos, PCR antes, durante la menstruación, CA125 después y la dismenorrea. Para poder hacer el modelo, lo que usé fue la función POL-R del paquete más, y la técnica que usé fue stepwise. La stepwise lo que hace es una mezcla entre forward y backward, creo que lo que hace es ir poniendo y sacando variables del modelo y los va comparando entre sí para ver qué modelo le queda finalmente. Bien, todos esos son los modelos que fui haciendo. Fíjate que el primero lo que hace es modela la endometriosis sola, digamos. Después le agrega la dismenorrea, después le agrega el CA125 y así le va a ir agregando. Bien, en este caso, por una cuestión de la deviance, que es uno de los coeficientes que se mira cuando se van haciendo modelos, me elegía el que tiene las gestaciones. El que está marcado no, el de abajo, que tiene los partos y las gestaciones. Pero cuando uno, pensando en lo que veníamos anteriormente, dijimos, gestaciones y partos están muy relacionadas, entonces elijo poner una de las dos. ¿Sí? Para eso lo que hice fue mirar dos coeficientes, el coeficiente arcaique y el bayesiano, ¿sí? Que son coeficientes que lo que hacen es mirar la complejidad del modelo y el ajuste que se hace del modelo, a ver una relación entre ellos dos y da ese valor. Entonces, fíjense que el modelo que elegí, que es el que no tiene gestaciones, tiene una IC un poquito más grande que el otro, que el de abajo, pero no me cambia demasiado, y tiene un BIC más chico, entonces me quedo con ese que tiene menos variables dependientes. ¿Sí? Bien, una vez que elegimos el modelo, al pedirle cómo quedaría nuestro modelo, una cosa importante, no sé si se acuerdan, yo todo lo que dije antes era con I mayor que los I sub I. Bueno, el R lo hace completamente al revés. para matarme, bueno. Lo hace al revés. Y lo que usa como categoría base es la más baja, no la más alta. Bien, fíjense que todos los coeficientes, los interceptos, son todos distintos. ¿Sí? El primero me da menos 0,38, menos 4,48, ¿sí? Menos 1,85 y menos 4,39. Y todo el resto de los coeficientes son iguales para cada una de las variables. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vi cuando el R hizo el modelo fue que, por ejemplo, dismenorrea, que era una una variable cualitativa, lo que hizo fue distinguirla entre L, M y N. Entonces, lo que hace el R internamente con esas variables es convertirlas en variables Darwin, que son variables a las que se le asignan ceros y unos. Supongamos, si una mujer tiene dismenorrea leve, a esa chica le ponen un 1 en la L y un 0 en todo el resto. Entonces es como que el conjunto de datos termina teniendo más variables aún de las que tenía en un principio. Y también toma una de las categorías como categoría base, que en este caso era la dismenorrea intensa. Bien. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de esto, o un poquito de síntesis? Es que se trabajó con los datos de endometriosis que saqué del libro recolectados en Brasil. El conjunto de datos tenía 13 variables y 50 datos.
Para poder analizarlos, primero hicimos un análisis descriptivo de estas variables. Se calculó la independencia para poder quedarnos con un poco menos de variables para poder trabajar con solo esos 50 datos que tenía. Se descartaron aquellas que tenían poca dependencia con la endometriosis, entonces nos quedamos solamente con 5. Cuando aplicamos el modelo Logita acumulativo, terminamos con que la endometriosis quedaba explicada por la cantidad de partos, por ese índice tumoral antes de la menstruación, por el PCR que me parece que era 20, después de la menstruación y la disminorrea. ¿Sí? Una de las cosas que se hace cuando, que yo no lo puse acá, pero que se hace cuando se ve un modelo, es analizar los errores de esos modelos, o sea, también se ajusta. Yo lo hice en ese modelo y lo que uno intenta ver es si esos errores siguen la distribución normal con media cero y una varianza. No pasó, pero me imagino que el problema es que tengo muy pocos datos. Entonces, cuando me genero las categorías o las cosas para poder hacer el ajuste, tengo muy pocos esperados y tengo que juntar cosas y ahí ya explota todo y no puedo. Después, una vez que uno tiene el modelo, se pueden hacer un montón de cosas, por ejemplo, clasificar los datos que vienen con otro conjunto de datos y ver si este modelo sirve para ese nuevo conjunto de datos haciendo un análisis de clasificación. Bueno. Gracias. Yo ahorita lo vi que tomaba nota como loco. Mal. ¿Estás mal conmigo esta semana? Que va a tomar examen, chiste, ¿vos? ¿Puedo preguntar, no? Lo primero que me da mucha curiosidad, que no sé lo que es, ¿qué es una matriz policónica? Es una matriz que lo que hace es a ver la relación entre cada una de las categorías de las variables categóricas que tenés. Pero que cada entrada es un índice de relación. Sí. Ah, perfecto. Está divino de que es una cosa gigante. Perfecto. Está Hermoso. hermoso. No te la tener. No, sí, obviamente. Claro, está bien. Pero en algún momento alguien la tuvo que hacer. Sí. No, claro. Sí. Está bien. Perdón, ahí. Perdón. Recién lo que dijiste de que te había explicado si el error tenía distribución normal Sí. y no. ¿Qué te dice eso del modelo? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿O peor? Mejor? Sí, que se puede mejorar. Se puede mejorar. Yo creo que se puede mejorar teniendo más cantidad de datos. Pero lo óptimo sería que el error tenga distribución normal. Perfecto. Es Pero lo cuando llegás a eso, decís, bueno, esto. Sí, cuando hice la media de esos errores, por ejemplo, me dio 0,04, una cosa así. Y el error no me dio tan el desvío, perdón, no me dio tan grande, pero es lo que le decía, cuando uno hace el ajuste del modelo, lo que vos tenés que tener en cuenta es tus datos y además algo que se llaman los esperados. No recuerdo de estadísticas, pero son valores esperados que son provenientes de una distribución teórica que vos tenés. Claro. Si los valores esperados por cada uno de los rangos son menores que 5, uno tiene que empezar a acumular cosas. Cuando vos acumulas cosas, tenés que tener por lo menos 5 categorías. Y cuando yo las acumulo, me quedan 3. Entonces no me funciona. El problema es el número de datos. Claro, es la cantidad de datos, exactamente. Está bien. Está bien. Y después, la última dos, prometo. Cuando vos elegiste el modelo, que pusiste ahí varios. Sí. ¿Podrá volver ese? Entre los primeros que te puse. Sí, cuando elegiste el modelo, la tablita es. Sí. Esa, ahí. Ahí yo no entendí bien. ¿Cómo, cuando vos ves todos los que corren y te muestra, ¿no? Sí. Vos te quedaste con el de parto solo, porque está bien, la correlación que había entre parto y gestación era mucha. Sí. Entonces, pues, bueno, está, me puedo quedar con el. Me da una idea del número de partos. Ahora, ¿por qué no elegiste partos y la de abajo? O sea, sacándole gestaciones a la de abajo. Con las dos CEDA 125. ¿El último? Sí, el último, pero sin gestaciones. Porque no me lo daba el R. Ah, Cuando vos haces el stepwise,
Lo que va haciendo es Agregando metiendo y una, sacando, y sacando cosas. Entonces, Pero eventualmente podrías probar sacar gestaciones, correrlo con CA125 y ver que sí, podría. está bien. O en vez de partos, ponerle gestaciones. Pero cuando vos haces el modelo, ¿cómo se llama? Cuando empezás a hacer todo el modelo con stepwise, lo que te va alargando es un coeficiente que se llama deviance, y uno intenta que esa deviance, que es una varianza básicamente, sea cada vez más chica. Entonces, el modelo, por ejemplo, que tenía gestaciones, digamos, este mismo, pero sin partos y con gestaciones, tenía una deviance más grande que si yo solo le ponía el de parto. Ah, perfecto, por eso. Claro. O sea, vas tirando lo del que tiene la varianza fea, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y esos fueron como los que le fueron quedando cada vez que le iba agregando una más. Claro. Claro, porque si vos, yo no sé ni lo que es el AIC ni el BIC, pero digo, te va guiando, vos ves cómo van a aumentar estas cosas, que bueno, también va buscando, va viendo una línea, digamos, lo que va buscando cuando va mejorando el modelo. En algún momento va a decir, bueno, porque digo uno y no el otro, pero está. Claro. Sí, digamos. Entre este modelo y este modelo, si bien las deviances no eran muy diferentes, lo que me pasa es que cuando uno mide, por ejemplo, el BIC, que es coeficiente bayesiano, para medir como la coherencia, digamos, entre el ajuste del modelo a los datos y la complejidad del modelo, me salta que me conviene este otro, ¿sí? Porque el modelo es más complejo el otro y me explica más o menos lo mismo. Claro, perfecto, claro. Claro, te quedás con algo que funciona más o menos igual, pero es más simple. Exactamente, sí, uno cuando modela intenta eso. Claro, Quedarse con cosas Sí, claro. más simples. Sí, está bien. Además, por el tiempo de procesado, del procesamiento, Sí. baja muchísimo, claro, cuando te trataba de. Claro. No, claro, Sí, además fíjense, el modelo, este es más bonito, pero si yo me hubiera ocurrido hacerlo con otro modelo y le pongo un montón de variables, Claro. se vuelve Claro, eterno. vos tenés que pensar esto con un nene muchísimo más grande Sí. y con una cantidad de variables que de última para un fenómeno te puede ser, claro, por 50, ¿no? Claro. Tranquilamente. Entonces te va a la miércoles. Bien. Y la última, ¿hay algún registro de uso de este tipo de cosas para tomar decisiones, suponete a nivel hospital, Que yo sepa, no. tipo censado de. No. 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 Porque si está en el libro, digo, capaz que lo han sacado de algún caso de No, estudio. en el libro donde encontré el método, en el libro está hecho para una sola variable. Que yo lo que hice fue extenderlo a varias. Claro. Y en el libro no está puesto para otros casos de modelado. Claro. No, porque, digamos, un estudio así te puede hacer una categorización de tipo sectores industriales. Claro. ¿Sí? Sí, serviría para cualquier variable. Sirve para eso. Además, tiene la ventaja de que no importa qué tipo de variable tengas como predictora, porque hay algunos modelos que sí o sí te exigen que sean todas continuas, por ejemplo, como es el modelo de regresión normal, Claro. te pide que todas sean continuas, o el modelo Logit, pero este le da lo mismo lo que le metas. ¿Sí? La variable puede ser categórica, puede ser categórica nominal u ordinal, o puede ser continua, o partos, como es discreta. Y además que funcione, vos lográs bajar el número de variables que importan, digamos. Ya sabes que tenés que medir. Claro, y hacer un censo de esto se simplifica Claro. con un análisis. Sí. Y ya está. Y una entrevista. Exactamente. Y incluso puede hacer las dos cosas en el mismo auto. Claro. Entonces, claro. Sí. Bueno. ¿No te notas? No. Buenísimo, muchas gracias. Sí, corte. No prometo nada.